Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto a muchos de nuestros seguidores con las antenas paradas y las redes sociales echando humo. Estamos hablando de y Demet, sí, esa pareja que ha conquistado corazones, y que aparentemente, según los rumores más fuertes y algunas filtraciones dignas de película, podría haber dado un paso gigantesco en su relación, en una boda secreta en Italia. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas y a especular sobre qué podría estar tramando esta carismática pareja. Y antes de que nos pongamos manos a la obra con todas las sorpresas que tenemos preparadas, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse nada de lo que traemos. Aprieten ese botón rojo, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, hablemos de y Demet. Desde que se conocieron, la química entre ellos ha sido innegable, ¿verdad? Sus interacciones, sus miradas cómplices, incluso la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, todo ha alimentado la fantasía de sus seguidores. Y es que, seamos sinceros, son una pareja que irradia un encanto especial, una conexión que traspasa la pantalla. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su evolución, de cómo su relación ha pasado de ser una amistad prometedora a un romance que muchos admiran. Hemos visto sus viajes juntos, sus celebraciones, y cada vez que aparecen juntos, es un torbellino de reacciones positivas. Pero esta vez, la noticia que nos llega no es sobre una aparición pública o un nuevo proyecto, sino sobre un evento que, de ser cierto, sería de una intimidad y una magnitud increíble. La chispa de todo esto se encendió hace unas semanas. Empezaron a circular por internet unas fotografías, bastante borrosas y tomadas a distancia, pero lo suficientemente claras como para desatar la imaginación colectiva. En ellas se veía un paisaje típicamente italiano, con arquitectura antigua, viñedos exuberantes y ese ambiente romántico que solo Italia sabe ofrecer. Y lo más importante, se distinguían dos figuras que, por la complexión, la altura y la vestimenta, muchas fuentes señalaban como y Demet. Las instantáneas mostraban lo que parecía ser una pequeña ceremonia, en un entorno privado con unas pocas personas alrededor. No era una boda multitudinaria, de esas que acaparan portadas de revistas, sino algo mucho más íntimo, casi clandestino. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans, siempre atentos a cada detalle, empezaron a analizar cada píxel de esas fotografías. Se comparaban los posibles trajes, se buscaban coincidencias en las joyas, se intentaba identificar la ubicación exacta. Y es que cuando se trata de y Demet, sus seguidores tienen un ojo de águila. Los hashtags relacionados con ellos y con la supuesta boda se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. La especulación era salvaje, ¿se habían casado en secreto? ¿Por qué no habían anunciado nada? ¿Sería esto una señal de que querían un futuro más privado juntos? Las teorías proliferaron, algunos afirmaban haber reconocido el vestido de Demet, otros juraban haber visto ahí con un traje que recordaba a uno que usó en una gala especial, pero con un toque más nupcial. Los más observadores incluso intentaron descifrar el posible menú a través de los reflejos en unas copas, o identificaron detalles arquitectónicos que apuntaban a regiones específicas de Italia, como la Toscana o la región de Umbría, conocidas por sus villas históricas y paisajes bucólicos. Lo fascinante de esta historia es la discreción. Si realmente se casaron, han elegido un camino muy diferente al de muchas celebridades, que suelen hacer de sus enlaces un evento mediático. Y esto, para muchos, lejos de generar crítica, ha aumentado la admiración. Implica que valoran su privacidad, que su relación es un refugio íntimo lejos del escrutinio público. Y si lo han hecho en Italia, ¿qué elección más romántica? Italia, con su historia de amor, su arte, su gastronomía, es el escenario perfecto para una unión que se quiere celebrar en la más absoluta intimidad. Piensen en la Toscana, con sus colinas ondulantes y sus pueblos de piedra, o quizás en la costa amalfitana, con sus acantilados y sus aguas cristalinas. Cada rincón de Italia respira romanticismo. Las imágenes filtradas, aunque borrosas, evocaban precisamente esa atmósfera, luz dorada, vegetación exuberante y una sensación de paz y exclusividad que solo un enclave italiano puede ofrecer. Pero, ¿qué hay detrás de esta posible boda secreta? ¿Qué es lo que y Demet podrían estar tramando? Si asumimos que la boda es real,
la primera y más obvia interpretación es que simplemente han querido dar un paso más en su relación de una manera muy personal y significativa para ellos. Quizás sentían que era el momento adecuado para formalizar su compromiso, sin la presión de las expectativas externas. La idea de una boda íntima en Italia puede significar un deseo de priorizar su conexión, de celebrar su amor en un entorno que les inspira y les hace sentir especiales, lejos de las cámaras y los compromisos profesionales que suelen rodear a figuras de su calibre. Podrían haber buscado un lugar que tuviera un significado especial para ambos, un sitio donde pudieran sentirse completamente ellos mismos, rodeados únicamente por las personas más cercanas y queridas. El estrés y el frenesí de una boda pública pueden desvirtuar la esencia del momento, y ellos, al parecer, habrían optado por una experiencia más auténtica y personal. Otra posibilidad es que esta discreción sea estratégica. En el mundo del entretenimiento, los anuncios de bodas pueden generar una enorme atención mediática, a veces positiva, a veces no tanto. Al casarse en secreto podrían estar buscando evitar ese aluvión de comentarios y centrarse en su vida personal sin la presión de complacer o impresionar a nadie. Además, un matrimonio discreto podría ser una forma de mantener el enfoque en sus carreras individuales, evitando que su vida de pareja opaque sus proyectos artísticos. Si su relación es tan importante para ellos como sus carreras, una boda secreta les permitiría seguir brillando en ambos frentes sin que uno eclipse al otro. En un sector donde la imagen pública lo es todo, tomar el control de la narrativa de un evento tan íntimo demuestra una madurez y una visión a largo plazo. Y pensemos en el futuro. Una boda secreta puede ser el preludio de algo más. Quizás estén planeando una celebración más grande en el futuro, una vez que hayan tenido tiempo de disfrutar de su estado de casados en privado. O tal vez esta boda íntima sea solo el comienzo de una etapa de mayor compromiso y responsabilidad mutua. En muchas culturas el matrimonio es un compromiso profundo, y elegir hacerlo en secreto, especialmente para figuras públicas, habla de un deseo de vivir esa etapa con autenticidad y sin artificios. Podría ser una señal de que están sentando las bases para un futuro juntos, un futuro que quieren construir a su manera, con sus propias reglas. Este primer paso, vivido en la intimidad, les permite asimilar la nueva etapa sin la vorágine mediática, para luego quizás compartirlo con el mundo de una forma más relajada y personal. También es interesante considerar el impacto cultural de esta posible unión. Y Demet son figuras influyentes en sus respectivos ámbitos. Una boda, incluso secreta, puede enviar un mensaje poderoso sobre las diferentes formas de celebrar el amor. En un mundo donde a menudo se glorifica la ostentación, su elección de la discreción y la intimidad podría inspirar a muchos a redefinir lo que significa una celebración importante. Podría ser un recordatorio de que lo más valioso es la conexión humana, el amor y la complicidad, más allá de cualquier evento público. Demuestran que la felicidad no se mide por la cantidad de invitados o el despliegue de medios, sino por la profundidad de los sentimientos y la autenticidad del momento. Y no podemos olvidar el componente romántico. Italia, como ya mencionamos, es el epítome del romance. Imaginen una ceremonia al atardecer con el sonido de las cigarras, el aroma de las flores silvestres y la brisa cálida acariciando sus rostros. Una cena a la luz de las velas en una terraza con vistas a un paisaje de ensueño. Cada detalle evoca la idea de un amor que ha florecido y que ahora busca un espacio para arraigarse y crecer. Quizás hayan elegido un lugar especial que tenga un significado particular para ellos, un rincón que les recuerde sus primeros encuentros o sus momentos más felices. La elección de Italia no es casual, es una declaración de intenciones románticas, una forma de decir al mundo sin palabras que su amor es profundo y eterno. La idea de casarse en un lugar que evoca tanta pasión y belleza añade una capa adicional de magia a esta historia. Entonces, ¿qué trama la pareja? Si la boda es un hecho, lo que tramaran es, ante todo, celebrar su amor en sus propios términos. Están tramando un futuro juntos, un futuro que quieren construir sobre cimientos sólidos de compromiso y respeto mutuo. Están tramando la posibilidad de formar una familia, de compartir experiencias vitales, de apoyarse en las buenas y en las malas. Están tramando mantener viva la chispa que los unió, cuidando su relación del ojo público para que florezca en un espacio seguro y privado. Y quién sabe, quizás también estén tramando futuras colaboraciones artísticas, aprovechando la fuerza y la inspiración que les da su unión. La energía y la conexión que comparten a menudo se traducen en obras de arte que resuenan con el público, y una mayor unión personal podría potenciar aún más su creatividad.
Por supuesto, hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto seguirá siendo un rumor, una hermosa especulación. Pero es especulación la que mantiene viva la magia, ¿verdad? La posibilidad de que dos personas a las que admiramos hayan encontrado su felicidad de una manera tan especial nos llena de ilusión. Y si además lo han hecho en el escenario de ensueño de Italia, la historia es aún más cautivadora. La ausencia de declaraciones oficiales, en lugar de apagar el interés, lo ha avivado, convirtiéndose en un delicioso rompecabezas para sus seguidores. En definitiva, la posible boda secreta de I y de Met en Italia es un fascinante entramado de romance, discreción y decisiones personales. Nos demuestra que el amor puede celebrarse de mil maneras, y que a veces, las celebraciones más significativas son aquellas que se guardan en el corazón, lejos de las miradas ajenas. Nos enseña la importancia de la privacidad, del respeto por las decisiones individuales y de la búsqueda de la felicidad a través de la conexión genuina. Y nos regala la imagen de una pareja que, más allá del brillo de las cámaras, elige construir su futuro juntos, en un rincón del mundo que es sinónimo de amor y belleza. La historia de I y de Met, de confirmarse, se convertiría en un hito que redefine la forma en que las figuras públicas conciben y comparten sus momentos más importantes, priorizando la autenticidad sobre el espectáculo. Y hasta aquí nuestro viaje por el misterio de la posible boda secreta de I y de Met en Italia. Hemos analizado las pistas, hemos especulado sobre sus intenciones y hemos imaginado el escenario perfecto para un amor tan especial. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la boda es real? ¿Qué esperan de esta pareja en el futuro? Déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este fascinante rumor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Aprieten ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.